¿Cómo enfrentar los miedos? Estamos en una época donde los miedos, la ansiedad, la angustia y la preocupación se han incrementado precisamente a consecuencia del caos que está sucediendo en todo el mundo. Esto está orillando a muchas personas a tomar decisiones que podrían ser incluso incorrectas o desesperadas. Por eso hoy quiero hablarte de cómo enfrentar los miedos. Así que bienvenidos a mi canal. Soy Mónica Liliana Gutiérrez y es un gusto para mí acompañarles. Recuerda que somos Invertir con Visión, la nueva generación sin jefe, la nueva generación de millennials que queremos cambiar el mundo a través del crecimiento personal, crecimiento financiero y económico y las estrategias de productividad que nos ayudan a encontrar la manera de cómo aprovechar al máximo el tiempo en esta única vida que tenemos. Así que, bienvenidos. Para enfrentar el miedo debemos reconocer principalmente de dónde nace ese sentimiento, de dónde nace esa emoción que hace que te sientas con miedo, con inseguridad. Recordemos que el miedo es todo lo contrario al amor, ¿sí? Si no hay amor, hay miedo. Y si hay miedo, no hay amor. Y también se compara con la fe. Es decir, que si hay miedo, hace falta fe. O si hay fe, el miedo desaparece. Entonces, vamos a hablar de varios aspectos el día de hoy. Cómo enfrentar los miedos para que esto permita que tú puedas fluir en todo lo que sueñas. Definitivamente se tiene que tener fe, se tiene que tener amor, pasión por los sueños y la certeza de llegar a donde tú quieres llegar. Por eso es importante que evaluemos las leyes. ¿Cuáles son las leyes del miedo? Hay muchas personas que dejan de progresar en la vida porque tienen miedo. Y lo único que estanca al ser humano justamente es el no progresar. ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a la infelicidad, a la desesperación? Sentir que no progresa, sentir que no crece, que no aprende, que pasa la vida y como que la vida sin sentido no evoluciona. Entonces, es importante tener en cuenta que el miedo puede incluso llegar a ser un obstáculo o también puede incluso llegar a ser una frustración para la persona, ¿sí? Pero además también debemos saber gestionar esta emoción, ya que el miedo puede convertirse en un problema serio a la persona que le pueda llevar incluso a tomar decisiones incorrectas en la vida de las cuales después se puede arrepentir. Lo único seguro en la vida es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, por eso no debemos vivir en la nostalgia del pasado, pero tampoco en la incertidumbre del futuro. Debemos vivir en el presente, con fe, confianza y amor, ¿sí? Ahora, conozcamos un poco respecto al miedo. Lo principal es la ley del miedo. Tienes que saber que existe, que hay una ley. Gracias a Dios y gracias a las leyes de la naturaleza ya hay unas leyes preestablecidas. Así como sabemos que sale el sol a cierta hora en específico que ni siquiera nosotros los humanos podemos llegar a manipular, de la misma manera se esconde y sale la luna cuando llega la oscuridad. Es decir, hay leyes preestablecidas en la naturaleza. Una de las leyes del miedo es justamente, entre más temas, más la vida te va a enfrentar varias veces a ese miedo hasta que tú lo superes, ¿sí? Es increíble. Pero en ese proceso en el cual tú te tienes que enfrentar a ese propio miedo para superarlo, va a llegar el momento en que tienes que estar ahí, enfrente de lo que no quieres, de lo que más te causa miedo, para poder superarlo. Es más, el éxito de la superación de una persona en la vida se trata justamente de ello, de enfrentarse a esos miedos para decir, yo lo puedo superar, lo puedo lograr. Es más, las cosas que más soñamos nos pueden dar incluso miedo, pero ese miedo es un miedo saludable porque es saber que me voy a enfrentar con algo que yo sé que es bueno para mí, pero lo voy a enfrentar porque lo quiero superar. Entonces, esa es la primera ley, la ley del miedo. Si tienes miedo constantemente e inseguridad, la vida te va a enfrentar varias veces a lo mismo hasta que tú lo superes. Entonces, lo ideal es no tener miedo. Más sin embargo, ¿cuál es la ley que tenemos a favor del miedo para poder desaparecer el miedo, para poder eliminar de nuestro camino el miedo? Se llama la ley de la visualización. La ley de la visualización anticipa los hechos.
Recordemos que los seres humanos tenemos una capacidad increíble para salir adelante, que es la imaginación. La imaginación nadie te la puede quitar. Los sueños y los deseos que tú tienes nadie te los puede quitar. Y si son para tu bien, sucederán. Entonces la ley de la visualización es anticiparnos a los hechos. Nosotros mismos con nuestra propia imaginación visualizamos, es decir, nos imaginamos que lo que quiero conseguir, a dónde quiero ir y cómo lo quiero tener y lo quiero lograr así tal cual, me visualizo que eso va a pasar. Por ejemplo, les voy a poner una anécdota que yo tuve que vivir cuando tenía 14 años. A mis 14 años, entre 14 y 15 años, yo tenía que trabajar también para poder ayudar a mi familia debido a una situación difícil que se estaba presentando. Entonces me mandaban desde muy pequeña a viajar en autobuses de una ciudad a otra donde había un trayecto casi de 1 hora para llegar al destino donde yo tenía que ir. Eran casi que mis primeros viajes en autobús. Mas sin embargo, desde esa época yo ya tenía clara la ley de la visualización, porque obviamente tenía miedo de viajar sola, estaba acostumbrada de que siempre contaba pues con la compañía de un mayor o de un adulto que me cuidaba cuando niña, o de mi mamá o mi papá que estaban conmigo, y pues claro que siempre había un poco de temor. Dios, voy a viajar sola por primera vez en un autobús, tengo que elegir la parada del autobús, tengo que estar pendiente cuando llegue para bajarme, que no me vaya a quedar dormida. Bueno, hay muchos miedos en ese proceso y en ese trayecto al ser un niño, una niña. Entonces yo visualizaba y me imaginaba ya llegando a la estación donde tenía que llegar, bajándome de la estación y llegando bien a mi destino. Entonces programaba mi mente a que eso que yo tenía miedo lo desplazaba para un lado, lo dejaba a un lado y programaba mi mente positivamente ya a ese lugar donde yo ya quería llegar. Es decir, que programaba mis pensamientos con la visualización y la confianza a dónde quería llegar. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica en la vida actual? Tus sueños y lo que tú quieres, o eso que quieres conseguir en tu vida, que te causa miedo, que te causa temor, visualízalo. ¿Cómo quieres que suceda? Imagínate cómo quieres que sea para ti. Y así va a suceder, porque tú ya aprovechaste la ley de la naturaleza, de la visualización, para lograr que así sea. Construiste tu pensamiento y obviamente el pensamiento crea. También recuerda programar el poder de la palabra. Esto nos lo dijo nuestro Señor Jesús, esto nos lo han dicho filósofos, esto nos lo han dicho personas muy importantes en la historia. La palabra y el pensamiento tienen un poder tan impresionante que programan para bien tu cerebro y todo lo que pasa en tu vida y en tu entorno, o lo programan para mal también y puede generar incluso más miedo o otras situaciones difíciles. Entonces, programa tu palabra. Hay que cuidar mucho la palabra. ¿Y cómo nosotros nos vamos volviendo más expertos en la palabra? Leyendo, educándonos. La lectura diaria. Léete por lo menos unos 3 libros al mes si es que no te gusta leer mucho. Y para los que nos fascina leer, pues nos estamos leyendo 1 o 2 libros por semana. Es decir, somos aficionados a leer. Entonces, cuando tú lees, la palabra educa, pero además aprendes de la experiencia de personas que ya pasaron por lo mismo de nosotros o ya tuvieron experiencias parecidas a nosotros y nos enseñan cómo gestionar esas emociones. Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo en un mundo donde la falta de inteligencia emocional y de saber gestionar las emociones o los pensamientos o esos sentimientos que tenemos puede llevarte incluso a pensamientos de suicidio, de frustración, de no querer seguir con la vida, porque lo que para unos es fácil, para otros no es fácil y se puede convertir en un obstáculo. Entonces, para poder gestionar esos sentimientos y emociones, debemos tener mucho cuidado y ponerle mucha atención a estas leyes de la naturaleza. Recuerda, la ley del miedo. Entre más miedo tengas, más la vida te va a afrontar para que tú superes ese miedo. Segundo, la ley de la visualización. Imagínate lo que quieres para bien que suceda y visualízalo como si ya estuviera sucediendo y las cosas van a salir como tú las programas. La ley de la palabra. Todo lo que digas podrá construirte o destruirte. Edúcate en lo que lees para que tu palabra
sea para tu bien y el bien de todos los que te rodean. El poder del pensamiento, la ley del pensamiento. El pensamiento crea. Todo lo que tú pienses que va a suceder va a hacer que todas las energías que están a tu alrededor y las energías del mundo y del universo sucedan en su gran mayoría. Entonces, cuida mucho tus pensamientos y recuerda que todo lo que tú das también se va a regresar a tu vida. Entonces, no permitas que esas cosas negativas que a veces das a las personas vayan a regresar a ti, porque es que en diferentes partes y de experiencias en la vida, incluso hasta en el mismo libro sagrado que es la Santa Biblia, ahí encontramos tantas cosas que se nos han dicho, incluso de personas tan antepasadas a nosotros, pero son leyes que están ya escritas. Entonces debemos ponerle mucha atención para que todo eso que vivamos nos enseñe a nosotros a vivir con armonía. Fortalece tu espiritualidad. Para poder desplazar el miedo, tenemos que elevar el amor que hay dentro de nosotros. Tenemos que elevar la fe y la confianza que hay dentro de nosotros. Para ello es necesario elevar la espiritualidad. Te recomiendo que hagas un ejercicio todos los días cuando ya te alistes, estés vestido y estás listo para iniciar tu día. Haz 10 minutos de oración, de reflexión, de meditación, de conectarte tu yo interior, tu espíritu, tu sabiduría y tu amor con ese amor del universo y esa luz del universo que te llenan de paz. Hazle preguntas y el mismo universo te va a contestar. ¿Por qué es que hay personas que llegan a hacer tantas cosas? Porque hacen las preguntas correctas y llegan las respuestas correctas. Un conocimiento único y sabio que no le llega a cualquier persona, tú también lo puedes tener. También conecta tu mente y tus pensamientos con tu espiritualidad y con las energías del universo. Nosotros somos energía. Es más, lo que nos han dicho siempre la iglesia, las religiones, todas las religiones nos han dicho, ¿no? Que polvo eres y en polvo te convertirás. Es más, nuestro Señor Jesús nos lo recalcó, polvo eres y en polvo te convertirás. Y de la misma manera, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestras células viven de energía. Si te ha pasado alguna vez que cuando llegas a algún lugar sientes la energía donde hay algo que puede ser peligroso para ti, tú dices, mejor aquí no entro? ¿O si te ha pasado que conoces personas que te causan muy buena energía y tú dices, aquí es, con estas personas son las que voy a trabajar? ¿O si te ha pasado que hay personas que tienen una energía tan difícil y tan pesada que tú dices, aquí el ambiente está difícil, mejor me mantengo al margen? Entonces, somos energía y alrededor de nosotros hay energía y lo que nosotros le demos al mundo contiene energía. Y nosotros programamos esa energía con la espiritualidad, con el amor. Entonces, para no tener miedo y poder enfrentar nuestros miedos y superarlos y salir adelante, debemos aumentar esa energía, esa fortaleza espiritual que nos llene de amor, de fe y de confianza, ¿sí? Adicional, aprende a diferenciar la imprudencia del riesgo real. Cuando tenemos miedo a algo, también debemos saber si lo que estamos asumiendo en ese momento realmente es un riesgo, es un reto para superarlo, es decir, es algo bien para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro espíritu, es algo bueno para lo que queremos hacer, para nuestros sueños, o se trata de una imprudencia que puede poner en riesgo incluso hasta tu misma vida. Entonces aprende a diferenciar eso para que no te vaya a suceder. Llénate de mucha fuerza, llénate de mucho amor. Créeme que cuando nos proponemos salir adelante lo podemos superar. Gracias, y digo yo siempre, benditos sean todos los fracasos que me enseñaron a ser lo que soy. Benditas sean todas las lágrimas que tuve que llorar. Benditos sean todos los momentos difíciles que tuve que afrontar porque me enseñaron a ser la mujer que soy hoy. Entonces, no te preocupes por esas cosas que te están doliendo. Benditas sean todas las dificultades y los obstáculos porque fueron un gran aprendizaje para que sigas adelante y no te rindas. Analiza bien, observa bien lo que está pasando, porque en cada dificultad viene un milagro, viene una bendición inmersa y aprovéchala. Te invito a que me contactes, quiero contarte que sí hay oportunidad de salir adelante, sí hay oportunidad de recuperarse económicamente. Escríbeme un WhatsApp, contáctame y te voy a contar de qué se trata. Te envío un fuerte abrazo y recuerda, somos Invertir con Visión, la nueva generación sin jefe. Somos los nuevos millennials, las personas que soñamos con crecer
y construir un mundo mejor, con crecimiento personal, crecimiento financiero y económico y las estrategias de productividad para poder aprovechar la única vida que tenemos. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.